Dios les bendiga, amigos, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar en esta ocasión un estudio, una enseñanza bíblica sobre uno de los sacramentos muy famosos de la religión tradicional, pero que es tan importante para todo creyente, que es el bautismo de agua. Obviamente que es uno de los bautismos que encomendó nuestro mismo Señor Jesucristo, que todos los discípulos debíamos de bautizarnos. Todos los hijos, todos los convertidos, teníamos que pasar por ese sacramento del bautismo para poder nosotros públicamente dar testimonio delante de Dios y de sus ángeles que no vemos, y delante de la congregación, el pueblo de Él, nuestros hermanos en la fe, dar testimonio público de nuestra fe, para también, aparte de una manera de pacto y de compromiso, más que de pacto, de un voto de mí hacia Dios, de nosotros a Dios, comprometernos por el poder de la fe al resucitar Dios con el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Por fe sabemos que al salir del agua, al dejar sepultado bajo el agua, nuestro cuerpo muerto pecaminoso, que Cristo ya se llevó en la cruz, al nosotros estar ahora en Él, salimos a una nueva vida, que sabemos que ya nacimos del Espíritu, que eso es lo más importante, pero en este acto del bautismo lo hacemos por fe, es un mandato de Dios y tiene trascendencia doctrinal, bíblica muy importante, porque Dios mató a toda la humanidad antes de Noé, antes del diluvio, a toda carne y animales y hombres destruyó Dios por tanta maldad a través del agua. Los dejó sepultados en el agua. Por eso, por figura, nuestro Señor quiso también sepultarse como bautismo bajo el agua para una nueva vida a los creyentes en la resurrección de Jesucristo. Y ese acto lo hacemos público. Y veremos primero algunos datos de cómo en el catolicismo le llaman en su doctrina, empezó, en qué concilio, y algunos detalles que veremos. No me gusta meterme mucho en eso, porque me gustaría hablar de la doctrina que Dios nos enseña en la Biblia, para que nosotros comprendamos más profundo y más exacto la enseñanza que Dios tiene ahí sobre el bautismo. Estoy poniendo en pantalla lo que Wikipedia habla sobre el sacramento en el catolicismo. Dice que en esa teología son signos sensibles y eficaces de la gracia de Dios, a través de los cuales se les otorga vida divina a ellos. Bueno, esta es una terminología que no es oficial, o sea, es Wikipedia. Pero para que tenga una idea de lo que la gente concibe de estos sacramentos, ellos tienen como sacramento 7. Nosotros, si en alguna manera consideramos importantes sacramentos, es nada más el bautismo, porque es donde hacemos un voto con Él, y es en la Santa Cena, porque estamos haciendo un voto de santidad y de vivir bajo sus normas y bajo su guianza, o sea, honrarle como a Padre, glorificarle como a Dios, servirle como nuestro Señor. Y recordar ese acto en la cruz poderoso que Él hizo por nosotros de una manera responsable, de una manera muy consciente, y ser agradecidos cuando nos comparte la Santa Cena. Ese también lo consideramos. Y también de alguna manera hacemos voto en el matrimonio, pero independientemente que en la Biblia no viene hablando nada de sacramentos como tal, y eso fue impuesto en el catolicismo a través de los siglos. Pero si tú quieres, nosotros también tenemos esa práctica porque es bíblica y es una exigencia de Dios, y me refiero a la Santa Cena y me refiero al bautismo, y claro que hacemos voto de vivir en santidad como matrimonio y nunca separar lo que lo que Dios ya unió, el hombre no separarlo, cuando lo hacemos delante de Él, ya con conciencia de Él en espíritu y en verdad, porque cuando no, pues es un montón de divorcios por todos lados, que nada más tenemos sacramentos y religión. Lamentablemente nos divorciamos porque eso no nos afecta ni en nuestra conciencia ni nada, porque no tenemos una conciencia real, espiritual de Dios, más que doctrinal, religiosa, tradicional, y por eso no conocemos la verdad. Entonces todo el mundo lo hace porque no tiene temor de Dios, porque todavía la vida de Dios no ha nacido en él, aunque le han dado muchos sacramentos. Eso no es nacer en Cristo, como lo hemos visto. Hablaremos del bautismo. Aparte de Wikipedia, encontré también en las redes significados. Dice, son signos sensibles, eficaces entre los creyentes, de donde una forma externa o física se hace manifiesta la presencia de Dios. Es el concepto que ellos tienen.
Ahora, en el Catecismo Católico mencionan que el sacramento del bautismo es el fundamento principal para la iniciación de una vida cristiana, es el pórtico de la vida en el Espíritu y es la pureza que abre el acceso de otros sacramentos. Por el bautismo, dice el Catecismo Católico, son liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegando a ser miembros de Cristo y son incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Según esto, fue declarado en el Concilio de Florencia ya como dogma, en el 1314 como sacramento oficial, como lo establecieron en esta escritura. Fue en Florencia en el siglo XIV, aunque ya tenían haciendo esa práctica desde el principio. Pero aquí lo definen que es la puerta a otros sacramentos, es la iniciación de la vida cristiana, es el perdón de pecados. Dice también aquí el Catecismo que es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra, en el Catecismo Romano 2.5, y dice que en el Catecismo, en el artículo 1214, que se recibe el nombre de bautismo en la razón del carácter del rito central que se celebra al bautizar, que significa en el griego baptizein, que es sumergir, introducir dentro del agua, inmersión en el agua, porque es un acto de sepultar al catecúmeno, o sea, al creyente, en la muerte misma de Cristo bajo el agua, de donde sale para la resurrección con él, y según lo dice en Romanos 6.3.4, Colosenses 2.12, como una nueva criatura, que lo confirma 2 Corintios 5.17 y Gálatas 6.15. Muy bien, como vemos, dicen que sí tiene que ser sepultado. Esa práctica ya no la hacen ahorita porque son millones, y yo creo que por muchos bebés y tiempo, ya nada más les ponen agua en la cabecita, no los sepultan, aparte porque son bebés, no los pudieran sepultar. Y total, es lo que vamos a hablar, la doctrina correcta, para darnos cuenta si el bautismo católico es correcto o no, y si estamos recibiendo realmente la nueva vida o no, según Dios nos explica en su palabra, y según es lo que nosotros tenemos que tener ahí nuestra fe. Aparte de que la vivimos, no es suficiente con que alguien diga yo lo vivo, porque sabemos bien que, como dicen y como decimos, todos decimos estar en la verdad, todas las religiones cristianas decimos tener la verdad, y todas las religiones nos sustentamos en la Biblia en interpretaciones a veces diferentes. Afortunadamente, los de la sana doctrina, sean bautistas, metodistas, sean pentecosteses, presbiterianos, sean algunas denominaciones cristianas evangélicas, todos tenemos esa misma fe, todos tenemos ese mismo testimonio de la ley de Dios en cuanto al bautismo, en cuanto a la revelación espiritual de su Santo Espíritu, del mismo Dios, a nuestras vidas, y todos hacemos esa misma práctica, y todos hacemos esa misma consagración y ese mismo voto con Él públicamente, y lo hacemos sumergiéndonos tal y como al principio lo hizo Cristo, y al principio lo hicieron los apóstoles, al principio lo hizo la Iglesia, y la Iglesia verdadera de Cristo lo seguimos haciendo y lo haremos hasta el fin, porque es algo que Dios estableció y que el Espíritu nos lleva a hacerlo, y no nada más porque alguien nos lo dice. Y sucede glorioso la manifestación de Dios para cuando lo hacemos en verdad, cuando lo hacemos en espíritu, y cuando lo hacemos con un corazón agradecido y con un corazón comprometido con Él, a esforzarnos, a agarrarnos fuerte de Cristo para vivir esa nueva vida. Porque aunque todo eso es verdad, depende en mucho de nosotros vivir esa nueva vida en la resurrección de Jesucristo. Porque Dios no nos va a obligar a caminar con Él, mas ya que le conocemos y conocemos el poder de su Espíritu, su gracia y su palabra viva, nosotros queremos caminar con Él. Y como nuestra naturaleza humana y las tentaciones del mundo y la carne nos estorban, Dios nos ayuda a vencer todo eso, pero ese es el proceso de santificación, de crecimiento, y es el proceso de pelear la buena batalla de fe. Hablando del bautismo, yo quisiera aclarar algo. La Iglesia Católica, como leímos en el Catecismo, asegura que en el bautismo, por un solo verso que menciona algo así el apóstol Pedro, que lo veremos en su momento, aseguran que el bautismo es el nacer de nuevo. O sea, el bautismo en el agua implica nacer de nuevo. Que el bautismo en el agua implica ser incorporado al cuerpo de Cristo. Que el bautismo del agua es
el lavamiento de los pecados, el perdón de los pecados. Y eso es un gravísimo error, es una doctrina antibíblica, porque ellos tienen en esos textos, los mismos textos que tenemos nosotros, independientemente de la traducción, es el mismo contenido y es la misma dirección de los textos, porque hablan lo mismo. Pero veremos, te voy a leer rápido, no me voy a meter a detalles en cada texto para que no me lleve mucho tiempo, lo que la Biblia sí nos dice. Dice Lucas 24:47, y mandó Jesús que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sí, Dios mandó a hacer discípulos y bautizarlos en su nombre, pero como dice Marcos 16:15, que a todos se les predicase el evangelio, y el que creyere y fuere salvo sería bautizado, y el que no creyere sería condenado, ni siquiera sería bautizado, porque no era importante el bautismo, sino el que creyere primero. ¿Para qué se va a bautizar a alguien si no sabe de qué se trata? Si no sabe por qué es y para qué es, necesita primero entender, creer, para después bautizarse. Y entonces por eso Él mandó que se hablara en todas las naciones la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el sacrificio de Cristo en la cruz, para arrepentimiento y perdón de pecado. Dice que Dios envió a su Hijo para que Él fuera el arrepentimiento y el perdón de pecados, no los bautismos, que después sabemos que tiene una raíz muy poderosa, que Dios destruyó la humanidad bajo el agua, y por eso queda como símbolo para los creyentes que nosotros estamos muriendo a nuestra antigua vida como murió el antiguo mundo, por llamarlo así, antes del diluvio. Así nosotros morimos en el viejo ser para salir nada más en la vida del Espíritu Santo, llenos de Él, viviendo para Él, consagrados a Él como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Tiene mucho significado, tiene mucho compromiso del creyente el acto, tiene un valor porque queda públicamente registrado en los libros de Dios y en los libros humanos y en nuestra vida, el acto que hicimos, no nada más que un bebé sin conciencia pase por un ritual, un sacramento religioso. Por eso no dan fruto de vida a los niños de estar llenos de Dios, por eso gritan maldiciones, son rebeldes, porque no está el espíritu de la paz en ellos, porque es mentira los rituales. Pero bueno, antes de continuar, es necesario hablar la verdad para que escapemos de las mentiras, como una vez Él nos ayudó con la verdad a escapar de las mentiras todos nosotros. Dice Hechos 5:31, a Jesucristo, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y por salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es importante el arrepentimiento y el perdón de pecados venga después del arrepentimiento. De nada sirve el bautismo si no hay un arrepentimiento. Para nada tiene razón de ser. Dice Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Como ustedes saben, cuando recibieron a Dios, que sucedió el milagro de redención interna, que nadie te tuvo que decir que naciste de nuevo porque lo viviste. ¿Cómo fue? Cuando escuchaste la palabra del evangelio, que tenías que arrepentirte. Cuando escuchaste la palabra de verdad, creíste en Dios, que Él nada más te puede salvar y te entregaste a Él, sucedió el milagro de redención y te sellaron con el Espíritu Santo. O sea, no tuviste que meterte al agua primero para que te perdonaran los pecados, no te tuvieron que meter al agua para que te sellara el Espíritu Santo. Tuviste que creer primero el Evangelio y arrepentirte para que entonces te perdonara Dios y te sellaran con el Espíritu Santo. Esto es doctrina bíblica, nada de que interpretaciones evangélicas y que católicas. Estamos leyéndolo, es literal, yo no sé dónde tiene ciencia oculta esto. Es tan simple y sencilla el Evangelio que no lo quieren ver por amar cosas externas como madres iglesias. Las iglesias no son madres, somos tú y yo. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para que haya justicia, para que nos justifique Dios, tenemos que creer primero, pero con la boca lo voy a confesar para que yo sea salvo. Si yo no creo, Dios no me justifica. Si a mí me predican el Evangelio y me dicen, levante las manos los que creen en Jesucristo y esto, porque esa es una doctrina evangélica de que hacen un llamado, ¿quién quiere recibir al Señor? ¿Quién quiere entregar su corazón a Cristo? Y de esa manera Dios salva.
En otros lugares se predica que tienen que arrepentirse y fe, también evangélicos, que tengan que arrepentirse en fe, lo cual lo hacen y Dios los justifique porque lo hicieron. Y dan fruto de su nacimiento en el Espíritu y ya después se bautizan en el agua. En otros lugares les dan palabra, se arrepienten, no hacen su declaración de fe hasta el momento que los bautizan, y en el momento que los bautizan se convierten, se arrepienten, creen, los justifica Dios y los bautiza en ese momento. Pero nunca el bautizo es primero. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él ya es Dios mismo, Él se bautizó y como señal descendió el Espíritu Santo. Pero no es esa la secuencia, y lo vamos a ver en la práctica en el libro de Hechos, que unos descendía primero el Espíritu Santo, otros descendía hasta el momento del bautismo, y otros hasta se bautizaban y hasta después recibían al Espíritu Santo, ni siquiera en el bautismo. Entonces no es un cuadro que tiene que ser así como un ritual y un sacramento religioso, no es así. Tiene que haber un creer, tiene que haber fe, tienes que oír el Evangelio para que te arrepientas, si no, no hay milagro de salvación. Si no, nada más eres parte de una membresía cristiana que crees mucho y pones veladoras, y claro que crees que hay espíritus también, pero tu vida no cambia, es la misma. Muy apasionado por la iglesia y la religión, la defiendes a capa y espada, es la primera, pero no cambias en nada, no santificas y glorificas a Dios con tu vida, dando un ejemplo de santidad. De las reglas morales de la Biblia son las reglas morales tuyas, no lo que el mundo, ni el gobierno, ni la gente, ni las interpretaciones falsas de la Biblia dicen, lo que Dios dice, y te sometes a eso por amor, y te sometes a eso por convicción, que es verdadero, porque lo estás viviendo, porque la palabra de Él está entrando en tu espíritu cuando la lees, porque la palabra de Él y su presencia está llenándote de vida, de paz y de amor y de fe, y está transformando el carácter del viejo ser en el cual todavía tenemos recuerdos como siempre y que quisiéramos de repente regresar o seramos tentados por el enemigo, por nuestra carne. Entonces con la verdad defendemos, porque Él nos da principios y nos da herramientas aparte en su espíritu para que peleemos esas batallas y no volvamos a caer prisioneros del pecado. Ahora, dice Efesios 1:13, en Él también ustedes sabiendo, bueno, lo que habíamos dicho, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree, también ya lo leímos, dice Romanos 1:16, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Escuchemos bien lo que dice. Dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque ese es el poder de Dios, su palabra. Por eso dice en otro verso en Corintios, con la locura de la predicación quiso Dios salvar a la humanidad, no con la locura del bautismo, con la locura de la predicación. Y por eso él dice, no me avergüenzo, Pablo, del Evangelio, porque es el poder que usa Dios para salvar a los que creen, para salvar a los que creen. Entonces, no es, ya sean judíos o griegos, no es el poder del bautismo lo que salva, porque no es el bautismo el que salva. El bautismo es un acto de compromiso público con Dios y con la iglesia, de vivir una nueva vida donde son testigos la iglesia de que yo me comprometí públicamente, que dejé el muerto abajo del agua en mi antiguo ser y que vivo la resurrección de Jesucristo por fe, con el poder del Espíritu Santo, una nueva vida llena de los valores morales de la Biblia que Dios mismo está colocando en mí, sin adulteraciones, sin necesidad de que me engañen doctrinas falsas, porque lo dice el libro de Hebreos, que nadie puede engañar, ni el menor hasta el mayor de sus hijos, todos le conoceremos y Él nos apacentará en la mano de Cristo y que no saldremos de su mano y daremos fruto y fruto de ser pámpanos de esa vid. Y por eso los que están en una vid de mentiras de religión no dan fruto y no dan fruto y ni siquiera van a las congregaciones y tienen sacramentos, los 7, y de nada les ha servido. Y claro, para excusarse que hay piadosos que siguen religiosamente la doctrina, piensan que eso es el poder de Dios. Y repito, como lo he dicho antes, Dios los salva, sí, pero después se los lleva a la sana doctrina. Ahí no hay sana doctrina. Ahí por más pasión y doctrina no hay sana doctrina. Está adulterada desde hace muchos siglos, han inventado sacramentos, dogmas, claro que los defienden, claro que hay mucho folclore, hay mucho poder en todo el mundo, tanto político como religioso, en esa doctrina, lamentablemente. Pero no hay poder de salvación, no hay poder de santificación, no hay poder de vidas transformadas.
Se supone que si los sacramentos son los que dan vida, ¿por qué no dan fruto? Porque dicen que lo toman no en serio. No, porque no tienen conciencia de Dios en su espíritu. Porque pasaron por un ritual religioso tradicional de siglos. No están entendiendo porque ni siquiera leen la Biblia. Y los que la leen ahora la leen bajo las reglas del catecismo católico, no bajo las reglas del Espíritu Santo, que es quien se las debe de colocar. Y lo dice Pablo en 1 Corintios 2, y lo dice Juan en 1 Juan capítulo 5, versículo 20, capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, versículo 20, versículo 27. Y hay muchos versos, no acabaríamos de sostener lo que estoy diciendo, que el Espíritu es el único que es tu maestro, es tu guía, es el que te lleva a toda la verdad. Cristo dijo, el Espíritu de la verdad es el único que no les va a mentir, es el único que les va a enseñar la verdad. Claro, en tu sistema religioso, el Espíritu está conmigo, el Espíritu nos enseña ¿qué? Doctrinas diferentes a la verdad, que no damos fruto, que las familias siguen destruidas aunque van ahí, que millones de familias ya se salieron de ahí porque no hay fruto por más que crean en eso. Pues por algo está pasando esto. Y no es porque no tomen en serio su fe, es porque no brota en ellos la verdad. ¿Ustedes creen que si Dios el Todopoderoso entra en un ser humano, el ser humano es lo mismo? O sea, porque esa es la idea que se ha vendido o que se ha creído por siglos. Tú ya estás en Dios, porque la iglesia dice, aunque no des fruto, tú ya estás en Dios. ¿Cómo creen que Dios va a habitar en un ser humano para que no haya transformación, poder, que de sus labios no esté hablando todo el día de Él, que de su mente no esté pensando solo en ese Dios glorioso, que entonces estemos endiosados del verdadero Dios, el dormir, el pensar, el hablar, el comentar, el comparar, sea Dios, y que te digan, este está bien fanático, está bien crazy? Claro, porque estamos con el verdadero Dios, es imposible sostener la alegría, el gozo, detener la boca, no podemos. Pero bueno, tienes que vivirlo para creerlo, o tienes que, creerlo para vivirlo, El que no cree no lo podrá ver. Si no tienes fe y das y buscas a Cristo, nunca lo podrás conocer, lamentablemente. Dice Hechos 3:19, así que, dice la primera predicación del apóstol Pedro, así que arrepiéntanse y conviértanse, regrésense a Dios, pero primero arrepiéntanse de sus pecados, para que entonces sean borrados los pecados de ustedes, para que entonces ahora sí venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Pedro jamás les dijo, bautícense y ya son salvos. No, tienen que arrepentirse porque les estuvo predicando todos los textos anteriores a este, que lo mataron los judíos en la cruz, que mataron al justo y ellos injustos, que al Mesías de Dios lo crucificaron, que el pecado de ellos les quedaba, y dijeron, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse y conviértanse. O sea, no nada más te arrepientas ahorita y te vayas otra vez al pecado todavía, no. Te arrepientes y dejas lo que estás haciendo malo. Si Dios ve que tú quieres servirle, si Dios ve que tú quieres ser hijo de Él, si Dios ve que tú quieres glorificarlo, Él te toma. Primero, te arrepientes de todo lo malo que has hecho en tu pasado, en ese momento reconoces tu maldad delante de Él. De otro hombre, pues ¿cómo vamos a ver qué estás pensando, qué hay en tu interior? Solo Él puede salvar por eso, solo Él redime. No, por eso solo Él puede llevar al que ve su corazón, se lo lleva al Hijo. Él no puede un sacerdote, no puede un pastor, no puede un evangelista salvar. Jamás podremos. El único es Dios. Claro, usa como instrumentos nuestras bocas y su verdad en nosotros para transmitirla, pero es el Espíritu el que hace el milagro, es Dios quien hace el milagro, es Cristo el que se manifiesta. Es algo espiritual, es algo poderoso que los que hemos vivido esto seguimos predicando y lo haremos hasta el tiempo de muerte que nos toque partir. Pero como vemos, Pedro decía, arrepiéntanse y conviértanse. No nada más se arrepientan, también tienen que tomar una decisión. Por ejemplo, si yo sé que estoy golpeando a mi esposa, si yo sé que estoy hablando malas palabras con los vecinos, con los amigos, viendo el fútbol, si yo sé que me gusta ver las mujeres del prójimo, yo tengo que pedirle perdón. Perdóname, soy un impío. Perdóname, soy un pecador tremendo, Señor. He estado ofendiendo, diciéndome cristiano. Te estoy ofendiendo. Yo tengo que arrepentirme, me tiene que doler en mi interior el cómo yo soy delante de Él, que me está revelando el Evangelio, que mi pecado está en mí y que necesito un Redentor. Yo creo que entonces Él muere por mí. Yo creo que Él dio la vida por mí. El Evangelio me dice que si lo acepto por Señor seré salvo. Y lo acepto. Sucede el milagro porque ve mi arrepentimiento, pero ve mi conversión. Es decir, estoy pensando dentro de mí, jamás vuelvo a gritarle a mi esposa. Jamás vuelvo a pegarle a mi esposa. No vuelvo a hablar malas palabras. Me voy a esforzar.
O sea, no voy a poder hacer y cumplir eso, pero Dios ve que sí quiero hacerlo, que quiero cambiar de vida realmente, pero primero le pedí perdón por todo lo que ya hice, me arrepentí, y luego me convertí, es decir, quiero ya no ser igual, y entonces es cuando nos explica Romanos, en el libro de Romanos capítulo 6, 7 y 8, 9, la doctrina del pecado, Pablo, excelente, y terminamos en la 10, en la justificación, en el capítulo 10, y entiendo la doctrina cuando ya estoy en él, porque si no, no voy a entender esos capítulos, nada más los voy a leer. Pero entonces yo entiendo que su gracia, que su espíritu, que su poder, a través de su verdad, me lleva al entendimiento pleno y me da su gracia y su poder para yo vencer la carne, para ser espiritual y no carnal, para que la gracia de Él se manifieste en mí. Entonces empiezo a experimentar que pude dejar la maledicencia, que pude dejar el alcohol, que pude dejar las drogas, que pude dejar de estar viendo a las mujeres de mi prójimo, que pude estar fantaseando, masturbando, mil pecados que tenía, con su poder, con su misericordia en mí primero, con la gracia de Cristo en mí que me da. ¿Cómo la obtengo? ¿Por estar en una doctrina? No, en comunión con Él, en oración. Es como yo como del pan del cielo, que es Cristo, el pan de vida, todos los días. En oración en la mañana, en oración en la tarde, en oración en la noche. Ya la relación personal de cada hijo con su padre, y la va haciendo y la va perfeccionando con el tiempo. Y es como yo voy creciendo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando sucede todo esto? Que vamos siendo transformados a la imagen de Él. Pero como estamos dando fruto y como sabemos quién está operando en nosotros, lo predicamos y le decimos, salgan de los rituales. Y claro que nos condenan, y claro que nos toman como peleoneros, y claro que creen que nos queremos llevar a los católicos, porque no lo pueden entender. Y entiendo que no lo entiendan, porque yo también no lo entendía antes. Y entiendo que va a ser esta lucha y es para todo el que se convierte. Y creo que entiendan que son religiones diferentes, y que unos se van por una religión y otros para otra, y que aquellos se robaron unos y aquellos se robaron otros. No es así cuando ya conocen la verdad. Pero que estamos dejando por inicio de este estudio patente y claro que no es a través del bautismo que uno se salva, es a través de creer. Por eso es por fe. Y Cristo siempre dijo, por fe van a vivir, y por fe van a salir adelante, y por fe es la salvación, y por fe es toda la gracia de Dios, y por fe es todo lo que reciban de Dios. Y si alguien le pide a Dios y no tiene fe, no va a recibir nada. Entonces, si está escrito por todos lados que es por fe, no creamos que es por pasar por rituales, por participar en una práctica religiosa llamada ritual o sacramento, que tú eres salvo, nada más porque yo represento a Dios en la tierra. También eso es mentira. El único que representa a Dios en la tierra se llama Espíritu Santo. Ahora, el cuerpo visible de Cristo en la tierra es su iglesia, no una institución eclesiástica llamada fulana de tal, no otra llamada fulana de tal por California, no otra por San Francisco, por Roma, por acá. No. Es la gente que Dios ha aceptado por hijos en Cristo y que están llenos de su espíritu, están llenos de su verdad y que conforme a esa verdad y conforme a la guianza de su espíritu caminamos día tras día, aunque seamos odiados o aunque seamos rechazados o aunque no seamos muy agradables al mundo desenfrenado, inmoral, que les gusta tener su propio Dios de la Biblia, como cada quien quiere interpretarlo, creerlo, porque así les conviene. Mas, sin embargo, no tienen parte y suerte el día que mueren y todo el mundo se va al cielo, supuestamente. Y estamos advirtiendo, porque así se nos advirtió primero, que tengamos cuidado en creer falsas doctrinas, porque el día de nuestra muerte no podemos regresar, ni vamos a poder arrepentirnos allá, ni hay purgatorios que nos laven por allá. Toda la Biblia nos dice que el lavamiento, la santificación y el crecimiento es cuando estamos vivos, que esperanza hay para los vivos, ya muertos, ya ni siquiera hay memoria de ellos. Y allá, como dice la Biblia, ni se acuerdan de quién se quedó, porque los que Dios se lleva a su gloria, no se los lleva a estar llorando por sus hijos que todavía están en las drogas, no se los lleva allá para que estén llorando por sus padres que todavía están perdidos en el alcohol, si se mueren jóvenes. El que se muere en Cristo se va a la paz, se les quita la memoria de las tragedias de aquí abajo, si no, ¿cómo sería la paz? No es cierto que porque tienen un carácter muy fuerte ya como santos y pueden estar intercediendo, eso son mentiras. Por eso Cristo dejó bien claro que el único que escucha las oraciones de todo el mundo es Dios, el único que puede oír todo es Dios, el único que sabe la intención del corazón es Dios, el único que sabe quién es sincero es Dios, porque es el único que tiene ese poder, y por toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis nos dice lo mismo.
No se crean historias inventadas por religiones que se han dejado millones de dólares en sus tiempos y todavía sigue generando millones por la idolatría que se ha hecho lamentablemente por eso. Pero la gente, por más apasionada y que crea eso, no cambian, son los mismos. No glorifican a Dios más y más y más, y el poder de su gracia no se manifiesta. Dice Hechos 18:25 que había instruido en el camino del Señor Apolos, y siendo de un espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente del conocimiento del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos ya era un instruido siervo y nada más estaba hablando de un bautismo, pero no estaba hablando del sacrificio de Cristo en la cruz correctamente. Nomás hablaba del que el bautismo era el de Juan, o sea, el de que te metan al agua. Entonces, ¿qué quiero decir yo con este verso? Que Aquila y Priscila le llamaron la atención a él, a Apolos, y eso que está diciendo la misma escritura, que era un gran siervo de Dios, lleno de escrituras, con conocimiento, pero nada más conocía el bautismo de Juan. ¿Cuál es la tragedia de esto? Que no les estaban diciendo, tienes que creer primero y luego bautízate, porque si te bautizas nada más para perdón de pecados, sin haber creído, pues, no pasa nada. Por eso le llamaron la atención. Y en el libro de Hechos vamos a ver un caso cuando Pablo llega a Éfeso, que también les predicaron así, y eran discípulos, pero no tenían al Espíritu Santo, porque no creyeron, nada más los metieron al agua, pero no creyeron primero. Dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe, esto es por fe, con el poder de Dios que le levantó de los muertos. Lo que nos dice es que somos sepultados. Tiene que ser esa práctica hoy también si quieres hacer el bautismo de Cristo. Si quieres hacer el bautismo de la verdad, no tienes que acoplarte a lo que cada religión quiera hacer. Tienes que participar, si Dios está interviniendo, tienes que participar en algo que Dios demandó y dejó ya establecido. Tienes que ser sepultado en el agua para salir después a una nueva vida con el poder de la fe. O sea, la fe dice Efesios 2:8 que es un don de Dios, y dice Gálatas 5:22 que es un don del Espíritu Santo. En otras palabras, la fe para la verdad, porque tú puedes tener fe para muchas cosas en el mundo, incluso de Dios de forma equivocada, pero la fe de Jesucristo que Dios pone en el corazón humano, la fe divina que Dios pone en un corazón humano, nada más viene por Cristo y por el Espíritu Santo, dirigidas por el Padre, nada más. Y esa fe es la que nos mantiene en esa verdad, y es en la que damos nosotros la certeza y la seguridad y la convicción de que estamos en esa nueva vida, aparte que estamos dando el fruto y viviendo esa transformación y viviendo esa relación personal con Él, que no es algo emocional y que no es algo ficticio, ni tampoco es espiritual de engaño, porque vemos los frutos de santidad, vemos nuestros labios que cada día quieren glorificarlo a Él nada más y hablar de Él nada más, vemos las buenas cosas que Dios hizo en el Nuevo Testamento con sus hombres, lo está haciendo con nosotros. Sabemos que estamos caminando en Él. Entonces ya dice Romanos 6:17, pero damos gracias a Dios que aunque antes eras esclavo por el pecado, fíjense lo que dice Pablo, habéis obedecido de corazón la doctrina en la cual ahora fuiste entregado en Cristo, para que así libertado del pecado pueda ser un siervo de la justicia de Dios. Dice, tú sabes bien que el Evangelio es la verdad, y es la única manera que Dios te ha hecho para que seas un siervo fiel y justo, santo. Fuiste librado del pecado. Pero si estás en un lugar de sacramentos que son mentira, inventados por hombres en los concilios, que no son judíos, y que no dejó Dios más que a los primeros apóstoles, los dejó para que establecieran las verdades y los sacramentos y los dogmas, y no más, y después de siglos inventaron dogmas nuevos, que son estos que estamos hablando, y transformaron el primero, ya ni lo sumergen, y el significado de él, que es un acto público de fe, es un voto, y para una nueva vida de una manera pública, lo transforman a decir que es el que te perdona los pecados con ese sacramento, totalmente diferente a lo que la Biblia dice, y la gente se lo ha creído por siglos, por eso no da fruto lamentablemente y terminan divorciándose, aunque tengan los 7 sacramentos terminan divorciándose millones de almas, y ellos les llaman que porque son fríos, no, porque no hay vida de ellos para que los haga calientes, no hay nadie que los tenga ardiendo de paz, ardiendo de fe, ardiendo de amor en Él, porque es mentira eso, es nada más psicológico, es nada más racional, es nada más, sí estoy en la doctrina, estoy en la mejor iglesia, en la primera,
está bien bonito y te cobran por todos y por bautizo y que por misa de muertos, te cobran por todo. Y no me quiero meter en ese tema porque de ahí puedes tomar ocasión para desviar la atención a lo que Dios quisiera enseñarte hoy, porque yo no podría. Entonces dice Romano 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy en anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ese es el poder de Dios. Pero yo quiero que veas este último verso. Romanos 3:19. Sabemos que todo lo que la ley dice, la palabra de Dios, lo dice para que todos los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo que quede bajo el juicio de Dios. Todos los que están pecando en todo lo que la Biblia dice, van a estar en condenación delante de un juicio con Dios. Dice el 20, ya que por las obras de la ley, o sea, ya si tú eres muy santo, muy bueno y tratas de cumplir las obras de la ley, no van a ser justificados por eso ningún hombre, dice. Porque nada más Dios trajo la ley para que nos diéramos cuenta del conocimiento del pecado. La Biblia nos es no para tratar de seguir la fuerza con nuestras fuerzas, para así poder entrar al cielo, dice. No, es para que sepas que no puedes seguirla. Por si tú ves todo lo que te pide, por eso nadie lee la Biblia, porque saben que no pueden seguirla al pie de la letra, porque es imposible. De ahí por eso la gracia de Dios y entender que necesitamos de Dios. Dice el 21, pero ahora aparte de esa ley, se ha manifestado la justicia de Dios, una forma que Dios nos justifica sin tener que cumplir la ley, que es, o sea, de manera de nuestras fuerzas, que es testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la fe, es por medio del creer, no es por medio de obras, es por medio del creer. Claro, el que está ya en la fe sana, sus obras demuestran que está en la fe, o sea, va a hacer obras que Cristo hace, pero no las obras es lo que denotan su fe, no las obras es lo que denotan su salvación, sino que las obras que hace por su fe denotan. Pero la fe, si no existe primero y nada más existen obras, de nada sirve. Es lo que está tratando de decir aquí. Ahora dice, porque todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios y solamente van a ser justificados gratis por la gracia de Él, como mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez, su sacrificio, su sangre, como lo vimos en el estudio de la Eucaristía, su sangre es la que nos perdona, su sacrificio es el que nos perdona, no el bautismo. El bautismo no nos salva. Aquí lo sigue confirmando. Y en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, nos vuelve a repetir lo mismo, su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados, para manifestar en este tiempo su justicia a fin de que el que sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Esta introducción era necesaria para que empecemos con la base, que no es un bautismo, ninguna obra de salvación, ni poder de salvación. Los bebés que les ponen agua en la cabecita, que a mí me lo hicieron, y a todas mis hijas yo se lo hice, y toda mi familia lo ha hecho en todas las direcciones, no sucede ahí el milagro de salvación. Es un ritual religioso, sacramental, inventado por hombres, establecido en Florencia en el siglo XIV, más desde tiempo antes lo estaban haciendo ellos de forma equivocada. Desde el siglo IV entró Constantino y desde el siglo IV en adelante se unió la Iglesia con el gobierno mundial para evangelizar al mundo, para catolizar al mundo, y se empezaron en los concilios a cambiar entre todos los hombres de ahí, cambiar las doctrinas porque Dios ya no estaba con ellos. Dios se retiró de esa iglesia en el momento que todo ese cuerpo de líderes empezaron a mezclarse con Constantino, con Teodosio I, con Carlos V, con todos esos magnates para evangelizar a fuerza y matar a todos los que no querían ser católicos. Y todavía mataron a evangélicos en la Inquisición terriblemente. Claro que han pedido perdón, y yo no digo que eso esté mal, que Juan Pablo II pidiera perdón públicamente por todos los actos terribles de la iglesia en el pasado, pero yo no quiero que pongas atención a que pidieron perdón, ni que reconozcas que estaban mal en el pasado. Lo que quiero que reconozcas es que Dios no va a estar en un pueblo que mata gente, Dios no va a estar con líderes que matan gente, pero ellos por eso inventaron un dogma más de lo que no es bíblico, que se llama infabilidad papal. Es cátedra.
Entonces ellos aseguran que aunque el Papa sea de los más pecadores sobre la tierra, en el momento que él va a dictar algo, ya sea que un concilio, ya sea que todos los cardenales y obispos estén de acuerdo con una doctrina católica, con un dogma de fe nuevo, con establecer doctrinas supuestamente bíblicas en interpretaciones nuevas para llevarlo a la práctica a la comunidad católica en esos siglos, entonces cuando el Papa en medio de todo ese grupo dice, yo avalo lo que todos ya han decidido hoy también, no nada más que él lo imponga, sino que lo decide un concilio, pero el Papa dice, esto por fe queda por dogma, y el que no cree el Papa es excomulgado porque es el vicario de Cristo infalible. Por eso, ese dogma lo inventaron como en el siglo X, la infalibilidad papal. Pero no es que te quiera hablar exactamente la historia de cada dogma, porque es muy extensa, sino entender que están siguiendo doctrinas de hombres, cambiando, y que Dios no ha estado con ellos, y no está con ellos, porque se apartaron de la verdad. Por eso Dios no estaba con los fariseos, eran los sacerdotes del pueblo, era la iglesia principal del pueblo, los líderes, por llamarle así en comparación, eran los que traían el Torá, eran los que traían la Biblia, pero la tenían toda perdida y estaban todos perdidos, tanto que mataron a Cristo. Igual, en el siglo XVI mataron a Cristo, matando a la iglesia de Cristo, que le llamaron herejes, porque pensaban que los evangélicos eran herejes. Si ahorita estuviéramos en ese tiempo, que no hubiera derechos humanos y que no hubiera avanzado la justicia a nivel mundial como la Organización de las Naciones Unidas, y todavía era el salvajismo de aquellos siglos, te aseguro que no hubiera ahorita muchos evangélicos. Ya estuvieran asesinados. Pero bueno, bendito Dios que Él tenía los tiempos para todas las cosas. Y si te hablo claro y limpio y directo, no es porque quiera atacarte, es porque tienes que conocer la verdad para que tú seas libre y conozcas a tu Dios y Él llene tu vida de bendición, de salvación. Y cuando partes de esta tierra no te lleves una terrible tragedia eterna pensando que ibas para la gloria, cuando no es así. Ahora bien, yo tenía que dar este preámbulo. Voy a hacer otro estudio, tengo que cortar aquí para iniciar ahora sí con la doctrina del bautismo, porque ya llevamos más de 40 minutos. Es necesario que yo diera esta introducción, porque no puedo hablar de algo directamente como la Biblia lo establece, que es el bautismo por agua, y todo lo que la doctrina bíblica ahí enseña, sin poner el antecedente de que la Biblia nos enseña claramente que la salvación no proviene del bautismo ni de sacramentos, que viene a través de nuestro arrepentimiento, conversión, de creer en Él, de que se nos predique el Evangelio, pero que sucede el milagro gracias al derramamiento de su sangre, su sacrificio, que la sangre es la que me va a limpiar del pecado, que el acto de su sacrificio, por eso no entienden Juan 6, cuando espiritualmente Él habla, dice, lo que yo les estoy hablando aquí, mis palabras son espíritu y son vida, o sea, diciendo, estoy hablando con fondo espiritual, no que coman mi carne y tomen mi sangre. Juan 6 lo dice, cuando se quieren ir y se van los discípulos, ¿cómo vamos a comerte la carne? Y se van. Pues claro que Dios prohíbe eso, comer carne y sangre, es antimoral, es antihumano y antimoral, por la moral de Dios no podía hacer eso, pero Cristo lo habla así porque nada más los que quieran estar en Él y servirle a Él lo van a entender, porque van a tener el espíritu de Él. El que quiere ser arrogante, que porque está en la primera iglesia y siga soberbio y peleando nada más por pelear, no va a conocer la verdad, lamentablemente. El que le conozca en espíritu y en verdad y segure, tiene que ser guiado por el espíritu en la verdad bíblica y dar fruto por ello. Y no porque la iglesia le diga, y que estén muy convencidos, aunque sabemos que obran espíritus, y si no te libera Cristo es bien difícil que uno pueda ver la verdad. Es un regalo de Dios a la humanidad, pero tienes que darte el beneficio de la duda. Es importante que veamos cómo la salvación es por la fe, y no es porque lo inventemos los evangélicos, es porque nosotros lo vivimos, y millones en todo el mundo, y sabemos que es bíblico, y sabemos que es por el creer, está escrito por todos lados, y de repente dicen que es por pasar por el agua, y se lo cree todo el mundo, y hay millones, pero no dan fruto. Acabo de ver una conferencia de un misionero católico que tiene las estadísticas y dice que el 50% de los matrimonios católicos están divorciados. ¿Dónde está el fruto con los 7 sacramentos? Claro, van a poner una infinidad de historia. No, ¿ustedes creen que la primera iglesia de 100 creyentes, 50 estaban perdidos? No, ni la iglesia de ahorita.
Ahorita que está la apostasía más grande en la iglesia de Cristo, yo no sé cuál sea el balance de los que estén firmes, si no, solo Dios lo sabe. No puedo decírtelo. Pero nunca en los tiempos es imposible, para que sea como una señal, que el 50% de los evangélicos esté divorciando. Eso es imposible. Si se divorcian evangélicos, porque también hay evangélicos falsos, probablemente sea el 5%, porque saben que hicieron un pacto con su Dios, porque tienen temor de Dios, porque lo conocen en el Espíritu, y aunque también pecan y también fallan, saben que no pueden fallar, tienen que pelear hasta el fin. Y así cada cosa que tenemos en la fe. Continuaré con un segundo video del bautismo para ya ver la doctrina específicamente, lo que es en la práctica es el bautismo, lo que está en la Biblia, no mi interpretación, por si gustas en el próximo, puedes escucharlo aquí. Muchas gracias, Dios les bendiga, hasta la próxima.